Hoy llegamos al capítulo final de esta saga de suspenso financiero, una historia que parece sacada de una película, pero que es muy real, un engaño que pone a prueba a los reguladores más importantes del país y siembra la duda sobre una de nuestras instituciones estatales. Y vamos a empezar con una pregunta que, la verdad, duele hacerla. ¿Es posible que un banco del Estado, una entidad que se supone debe proteger el patrimonio de la gente, termine estafando a las personas que le dieron su confianza y sus ahorros? Esa es la pregunta que está en el centro de todo este asunto. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que ver la caída de lo que parecía ser un gigante financiero, un fondo de inversión que era la estrella, la joya de la corona, hasta que todo se vino abajo. Miren, es una historia de dos caras. Por un lado, teníamos lo que nos vendían, un fondo inmobiliario manejado por BCR Safi, que tenía una de las mejores calificaciones de riesgo del mercado. Era supuestamente de lo más seguro que había. Y por el otro lado, la cruda realidad de hoy, una calificación catastrófica y una pérdida gigantesca para los ahorrantes. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo se pasa de la cima al abismo de esta forma? ¿Fue simplemente mala suerte, un mal negocio? ¿O hay algo más oscuro detrás de todo esto? Y bueno, la respuesta es que no fue mala suerte. Fue algo muchísimo peor. La verdad empezó a salir cuando se vieron forzados a corregir sus propios números, y esas correcciones destaparon un engaño de proporciones mayúsculas. El epicentro de todo este desastre fue una sola compra. BCR Safi, actuando como el gran experto en bienes raíces, agarró $70 millones del dinero de los ahorrantes para comprar una propiedad, el Parque Empresarial del Pacífico. Repito, $70 millones. Pero aquí es donde la bomba explota. Cuando las autoridades los obligaron a hacer una valoración honesta, real, de esa propiedad, ¿saben en cuánto quedó? En solo $28 millones. Eso significa una pérdida directa de $42 millones para los ahorrantes. El dinero simplemente se esfumó. Y por si fuera poco, el engaño no estaba solo en el precio. También inflaron el área que supuestamente se podía alquilar. Reportaron más de 500,000 de metros cuadrados. Pero la cifra real era menos del 40% de eso. O sea, la base sobre la que calcularon el valor de la propiedad era básicamente una fantasía. El engaño llegaba hasta en la calidad. Promocionaban estas propiedades como premium, pero la realidad era esta: bodegas en un estado lamentable. La palabra premium era solo parte de la farsa. Ante un desastre de este calibre, los guardianes del sistema financiero, los reguladores, tenían que actuar. Y vaya que lo hicieron, con una fuerza que no se había visto antes. La SUGEVAL, que es la superintendencia que vigila todo esto, emitió la orden más dura de toda su historia. Obligó al Banco de Costa Rica, al Banco Grande, a la casa matriz, a comprar esa propiedad tóxica por los $70 millones que se pagaron originalmente. El mensaje era clarísimo: el banco debía reponer el dinero que su propia gente había perdido. En ese momento, parecía que por fin se haría justicia. La decisión era un mensaje potente. El dinero de los ahorrantes se iba a devolver. Parecía el final de la pesadilla, pero en realidad era solo el comienzo de una nueva batalla. Porque, y esto es lo verdaderamente increíble, la entidad que debía ser la solución, el Banco de Costa Rica, se convirtió en el principal obstáculo. Desafió a sus propios reguladores. A ver, repasemos la secuencia de los hechos, porque es asombroso. Primero, SUGEVAL le ordena al banco que pague. Segundo, el Banco de Costa Rica apela. Tercero, el CONACYF, que es el órgano superior, revisa todo y confirma la orden. Es una decisión final inapelable. Pero aquí viene lo increíble. Cuarto, el Banco de Costa Rica, un banco estatal, decide simple y sencillamente no acatar la orden de la máxima autoridad financiera del país. Esto nos lleva a una pregunta que rompe toda lógica. ¿Pero dónde se ha visto algo así? Un banco público, que debería dar el ejemplo de cumplimiento, se opone abiertamente a las correcciones que le exigen las autoridades que están ahí precisamente para proteger a la gente. Es un acto de desafío sin precedentes. Y con el banco en plena rebeldía, la pregunta más importante sigue en el aire. Al final de cuentas, ¿quién va a pagar por todo este desastre financiero? La razón por la que el Banco Grande tiene que pagar es bien simple. Su subsidiaria, BCR Safi, no puede. Como lo dice esta cita de una auditoría externa, la deuda es tan grande que supera todo el patrimonio de la subsidiaria. En palabras sencillas, no tienen con qué pagar el daño que hicieron. Así de claro. El punto crucial es este:
A BCR Safi, la entidad que hizo la mala jugada, simplemente no le alcanza el dinero para cubrir el hueco que dejó. Su patrimonio es insuficiente. Por lo tanto, la responsabilidad recae directamente en la casa matriz. El Banco de Costa Rica es el dueño de la subsidiaria y el que controla todo el grupo. Debe responder por estas acciones, debe cumplir la orden y devolver el valor del fondo que sus administradores despilfarraron. Y con esto cerramos esta temporada, pero las preguntas que quedan en el aire son las que van a definir todo. ¿Lograrán los reguladores hacer cumplir la ley a un banco estatal tan poderoso? ¿Quedarán estas acciones impunes, sentando un precedente terrible? Y la más preocupante de todas, ¿está el Banco de Costa Rica poniendo en jaque la confianza en todo el sistema de banca estatal? El desenlace, bueno, eso lo veremos en la segunda temporada de esta trama de suspenso y grave preocupación para el sistema financiero nacional.